Ha llegado un momento tal del desgaste de la articulación que me impide seguir haciendo deporte en la forma que habitualmente lo hago. Acostumbro entre hora y media mínimo de lunes a domingo, entre 4 o 5 y media o entre 5 o 6 y media de la mañana estar en el gimnasio, estar corriendo, estar haciendo bicicleta. Y últimamente estoy sintiendo una inflamación que me impide desplazarme con mucha facilidad 2 o 3 horas después del ejercicio. Se queda al frente de la institución el doctor Navarro. Roberto Navarro asume a partir de este día y hay un acuerdo municipal. El problema de él es un problema de mecánica, de desgaste. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esas superficies gastadas por superficies nuevas para reincorporarlo nuevamente a una vida prácticamente normal. Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Era el preámbulo para iniciar la entrevista de esta mañana, las declaraciones que dio el mismo candidato a la presidencia del Partido Arena, el doctor Norman Quijano, y por supuesto el médico que le acompañaba, uno de los 2 médicos, entiendo, ¿no?, que están atendiendo en este momento. Bueno, ¿qué es la artrosis? Hay 3 tipos de enfermedades que se asocian precisamente con el desgaste del cartílago de la rodilla, ¿no? Estas son la artrosis, que es precisamente la forma más común de artritis de la rodilla. Suele ser una enfermedad que degenera o degenerativa y que lentamente o que progresivamente va desgastando el cartílago, ¿no?, de la articulación. Frecuentemente afecta a la gente, según los datos que estoy viendo, de mediana y mayor edad. Está también la reumatoides, artritis reumatoides, que también es otro tipo de enfermedad degenerativa o de desgaste del cartílago, y la postraumática, artritis postraumática también. Son los 3 tipos de enfermedades relacionadas con el desgaste del cartílago. Muchas veces, obviamente, y en este caso creo que sí se ha hecho, se debe de injertar una prótesis o poner una prótesis para volver a la normalidad. ¿Qué es la artrosis? Que entiendo yo que sería, de las 3 enfermedades que le he mencionado, la que estaría afectando al candidato a la presidencia. La artrosis es la degeneración, dice, o desgaste del cartílago articular. Acaba con la función de la articulación, que es la movilidad y la fuerza sin dolor. El tratamiento final de la artrosis de la rodilla es la implementación de una prótesis, según los datos que he encontrado en una página médica aquí en el internet. Así es que vamos a hablar de eso también, pero vamos a hablar de otros temas importantes, ¿no? Como es, otros temas importantes, como es también la actividad partidaria, la actividad de campo que está iniciando, o que va a continuar, mejor dicho, el Partido Arena. Hay otros temas que vinculan directamente a Margarita Escobar, que es una de nuestras invitadas, como es el presupuesto de las elecciones, para las próximas elecciones, que todavía está en discusión en la Asamblea Legislativa, pero también la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, ¿no? Don Manuel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Manuel Arrieta, bienvenido. Romeo, muchas gracias por invitarnos. Y doña Buenos días, Margarita, Romeo. muchas gracias Gran gusto estar con usted. Igualmente. Explíqueme usted en qué consiste y qué tipo de enfermedad entonces la que está afectando al candidato a la presidencia por el Partido Arena, de las 3 que le mencionaba. Artrosis reumatoides o artritis reumatoides o artritis postraumática. Mira, yo creo que estás más informado tú que nosotros, pero realmente no, esta es una lesión de alguien que ha hecho, y tú que has hecho deporte, otros amigos que han hecho deporte sabrán, que alguien que ha hecho deporte de alta competencia por muchos años, eventualmente el cuerpo te pasa la factura, podríamos decir, ¿va? Sobre todo en el caso de Norman, que es una persona que hizo muchas maratones, corrió Boston, corrió Nueva York, fue futbolista de primera división nacional, ¿verdad? Alguien que hace bicicleta constantemente, como decía en sus comentarios, él se levanta todas las mañanas y corre o hace 3 o 5 kilómetros en banda, ¿verdad? Entonces, y sobre todo que en la época que él hacía mucho ese deporte, jugó voleibol también. En esa época la tecnología que te protegía, digamos, contra los golpes, que te amortiguaba un poco ver los golpes en el momento del salto o de correr, como que estaba un poquito todavía en pañales, podríamos decirlo. Ahora encuentras zapatos de diferentes texturas y formas que te ayudan, ¿verdad? Y hay mucha información sobre eso. Pero en aquella época la cosa era más simple. Entonces, con el tiempo le ha afectado, ¿verdad? Y una persona que le gusta caminar bastante, en la primera campaña electoral, por ejemplo, salíamos a las 4 o 5 de la tarde y recorríamos y visitábamos 100, 120 casas en San Salvador para la primera campaña electoral para alcalde. Entonces, alguien que está acostumbrado a esa cantidad de ejercicio, eventualmente pues tiene que tener algún problema de este tipo. ¿Y se tiene que intervenir para recuperar este ritmo? Claro, mira, es una operación sencilla, es de anestesia local.
sencilla, entre comillas, pues, ¿verdad? Pero es una anestesia local, no es una cosa de no intervenir un órgano, digamos, sino que es algo más mecánico, y la tecnología médica en ese sentido está muy avanzada. Entonces lo que hacen básicamente es, como los huesos con el tiempo han empezado a desgastarse, ¿verdad? Lo que te lubrica los huesos, entonces los huesos empiezan a rozarse entre sí, entonces lo que hacen es que te ponen, digamos, una prótesis, una articulación artificial. Tendrá una prótesis en la rodilla. Una rodilla, ¿verdad? De titanio que dura muchos años y todo, y ya con eso tú nuevamente volvés a tus actividades normales. Tal vez no podés, obviamente, venir y correr una maratón como cuando tenías 20 años, ¿verdad? Y podrá hacer campaña normalmente. Perfectamente. Imagínense usted 262 municipios, no es fácil recorrerlo, bueno, ¿no? Y necesitará una movilidad, me imagino. Los van a dar en carro. Muy buena. Los van a dar en carro. Se va a bajar del carro al podio, en todo caso, o del carro a visitar, digamos, a cada una de las personas que en ese momento estén ahí, o a las casas, ¿verdad? Pero mira, es una cuestión que no es del otro mundo, es muy común, es bueno hacérselo. Era una operación que teníamos rato de estar evaluando en qué momento se hacía, y finalmente dije, bueno, mira, en el momento aprovechemos que viene la Semana Santa, hagámosla ahorita, claro. y obviamente cuando la campaña todavía está comenzando, pero, y no cuando esté más intensa. Esa operación tuvo que habérsela hecho en el 2009, ¿no? Correcto, sí, pero ahí donde tenés un hombre aquí, cuando tú te dicen, mira, entre guardarse un rato y trabajar, generalmente el trabajador dice, yo sigo trabajando a costa muchas veces de sacrificios personales, pero yo espero que ya en unas 3 semanas ya Norman va a andar prácticamente normal, obviamente con ciertos cuidados, ¿verdad? Pero ya en un mes... ¿Cuáles son esos cuidados, perdone, señorita? Por ejemplo, no caminar 5 kilómetros diarios. Ajá. Va a tener que caminar 2 de seguro en banda. Ajá. O hacer elíptica, que es un tipo de máquina que te evita, digamos, el golpe. O probablemente no andar subiendo cuestas muy empinadas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces hay que tener cuidado. Hay que hacer los mitines en lugares planos, ¿no? Vamos a hacerlos en lugares planos y donde se pueda caminar bastante para poder darle la mano a la gente. ¿Esta incisión quirúrgica o de qué manera se hizo esta operación? Básicamente, según me explicaba uno de los doctores, porque yo le he visto este tipo de lesiones también entre deportistas, por cosas personales, estoy muy cercano al deporte también, y lo he visto en algunos deportistas. Básicamente lo que hacen es que te abren la rodilla, ¿verdad? Y te reemplazan la parte que hay que reemplazar y refuerzan, digamos, la parte que sea necesario. ¿Cuánto tiempo lleva de recuperación? Bueno, lo estoy entrevistando como si fuera el médico. Yo quise tener el médico para que me explicara. Pero por cuestiones deportivas he conocido algo de ese tipo de cosas. Mira, es una herida que toma su semana en cerrar totalmente, digamos, ¿verdad? Sus 2 semanas o 3 semanas. Eso requiere fisioterapia también, o sea, no es tan fácil de que, bueno, sana la herida y ya está todo terminado. Entiendo que va a fisioterapia, ¿no? Correcto, sí. Entonces, te toma de una semana o 2 semanas en que la herida en sí sane, digamos, ¿verdad? Y ya después ya empezás a hacer terapia. Inclusive, algunos médicos recomiendan a los 2 días empezar a hacer terapia, cierto tipo de movimientos. Y entiendo que en el caso de Norman, creo que hoy o mañana comienza ya con algún tipo de terapia. Y la terapia es la clave, fíjate, más que el sanamiento de la herida en sí. ¿Antes haya cerrado la herida? No, claro que no, pero la clave para una recuperación buena es la terapia misma. Y te lo digo inclusive por una experiencia personal que tuve de una operación reciente. El ejercicio, la práctica, el no quedarse inmovilizado es lo que rápidamente el cuerpo es algo milagroso, es algo perfecto, que tiene la gran capacidad de recuperarse. Entonces, eso es básicamente... ya Norman tiene ya asignado su terapista que va a estar trabajando con él. La gran pregunta será, ¿no? Por la gente, digo, que son la militancia del partido y los que simpatizan obviamente con el partido se estarán preguntando si podrá mantener el ritmo de una campaña electoral que todos sabemos que en el país es muy fuerte, que es muy intensa, como siempre sucede en las elecciones. Mira, no sé si te acuerdas hace poco el caso de uno de los miembros de la selección, creo que es Zelaya, que también tuvo una operación no exactamente igual, pero una operación compleja, ¿verdad? Ahorita ya está nuevamente en Europa jugando. O sea, la tecnología médica y la capacidad del cuerpo de recuperarse es muy buena. Y una de las razones por las cuales inclusive se fue bien abierto en contar qué es lo que se iba a hacer, es para evitar las especulaciones, las dudas, la desinformación que en un momento dado otros partidos hacen, ¿verdad? Tú sabrás que con frecuencia, y el público sabrá, el público televidente sabrá con frecuencia, de que haya habido mensajes que dicen el doctor Quijano se encuentra en una operación de corazón abierto en Miami y probablemente está en reuniones con un congresista o un senador en Miami hablando de temas relacionados con el país o buscando oportunidades
para la gente del Pero sí él ha sido salvadoreño. operado del corazón, ¿no? Eso sí, es cierto. Una intervención sencilla, pues también, ¿verdad? Que no fue compleja. Pero lo que voy es el siguiente, de que se buscó ser transparente y primera vez que creo que ocurre que una persona del prestigio y de la forma pública que es él, aparece ante los medios y dice, "Mira, voy a hacer esto y esta forma". Cualquiera de nosotros lo hace y ni siquiera cuenta y a los 4 semanas anda nuevamente en la calle como que nada ha pasado. Pero en el caso de él había que contarlo para evitar cualquier tipo de especulación, cualquier mala información que estamos acostumbrados a recibirla. Entonces es mejor ser claro y transparente, ¿verdad? No es una cosa del otro mundo. Vale. Ok, bueno, superar esa parte, ¿no? Que era importante también Claro, contarle a la gente cómo está la situación realmente, sobre todo si no va a afectar o cómo va a afectar, si podría o no afectar su campaña, su desenvolvimiento mismo como candidato. Digo, a veces los candidatos de verdad sí pueden llegar hasta la plaza en el vehículo y bajarse y subirse, pero necesitan caminar también con la población, ¿no? Muchas veces la gente eso quiere también, Y que conversar el mucho. candidato se acerque a la población y camine con ellos en la plaza realmente. Y conversar mucho, más que el aspecto motor, ¿verdad? Es el poder conversar con la gente, el poder intercambiar ideas, el poder escuchar opiniones. Recientemente estuvimos en Chinameca y Jucuapa. Chinameca porque es la ciudad donde nació nuestro candidato a vicepresidente, René Portillo, el doctor René Portillo. Y en Jucuapa porque es una ciudad vecina que en alguna medida hasta hacíamos la broma de que son ciudades casi hermanas, pero casi. Y interesantísimo platicar con la gente, escuchar, por ejemplo, los problemas que tienen en Jucuapa con el problema agrícola. Me contaban que una buena parte, por ejemplo, de las montañas que eran cafetaleras, hoy son milpas de café, y la producción de café se ha caído enormemente por varias razones, ¿verdad? Por descuido, por una mala política agropecuaria, por que simplemente la gente cambió y nadie los estimuló a que volvieran a un producto que fuera realmente productivo. Conversar con ellos, oír la problemática de ellos, entenderla, para entonces poder diseñar políticas que en un momento dado se conviertan en programas y que recuperen esas zonas tan productivas que teníamos hace muchos años, pues eso es lo importante, conversar con la gente, claro. Y no con el gran agricultor, conversar con el agricultor mediano y pequeño que te plantea un problema. Eso implica estar hasta las 9 de la noche, después de una actividad en una calle pública ahí, ¿verdad? En los dos lugares, sentarse a conversar con ellos en una banca comiendo pupusas y los productos locales. De todas formas, doña Margarita, estas cosas, ya para cerrar este tema, dan lugar a mucha especulación, ¿no? El tema de la operación, la intervención quirúrgica, y de repente hay gente que dice, mire, ¿será que no va a ser él y entonces ya lo van a apartar y este va a ser el mecanismo? Digo, hay tanta especulación en esto cuando se da este tipo de situaciones, conjeturas de las personas, digo, ¿no? Incluso en las redes sociales usted se da cuenta cómo es la situación. Sí, por eso mismo, Romeo, es que fue el propio doctor Quijano quien decidió informarle al país. Ha sido una intervención exitosa. Por cierto, si nos está viendo hay que mandarle un saludo, ¿verdad? Un buen saludo al doctor Quijano y estamos seguros que pronto se recuperará. En cuanto a las especulaciones, lo que sucede es que El Salvador, independientemente cuál sea el tema del que se trate, yo estoy viendo que permanentemente se recurre al desprestigio, se recurre al engaño, se recurre a la especulación, y por eso el país vive en esta permanente tensión, porque se tiran cortinas de humo. Claro. Si se habla del presupuesto de las elecciones, los sábados estamos oyendo acusaciones de todo tipo. Si se habla de tal cosa, igual. Y sinceramente creo que eso le causa mucho daño al país, le causa una tensión absolutamente artificial e innecesaria, y todo por propósitos de responder quizás a una estrategia a mi juicio muy mal enfocada, y lo hacen todos los partidos, y lo hace la derecha y lo hace la izquierda, ¿no? Digo, hemos escuchado también cuando dicen, sí, lo hace la derecha, o sea, no estoy diciendo Arena, pero sí, mucha gente de derecha dice, mire, yo le puedo apostar que no va a ser Salvador Sánchez Serén, que va a ser Oscar Ortiz. Por supuesto, he escuchado gente de derecha. Y la gente de izquierda dice a veces lo contrario, no va a ser Norman, sino que va a ser, bueno, es parte de la especulación, como dice doña Margarita, realmente. Sí, fíjese que yo creo que ahí hay que diferenciar cuando en un análisis serio, como el que estamos haciendo hoy, se pueden poner en la mesa para consideración distintos elementos de juicio. Claro. Eso es fantástico, enriquece las perspectivas de un debate nacional. Pero una cosa es cuando maliciosamente se miente o se manipula una situación para hacer avanzar un proyecto específico.
El caso del presupuesto para las elecciones del 2014 es un caso patético de manipulación y con una clarísima orientación de querer dañar al Partido Arena. Pero cuando uno ve el desarrollo de los acontecimientos, entonces queda clarísimo como el agua que se trató de una manipulación. Y claro, Norman no escapa de ese método, ningún candidato, pero lo importante aquí es decirle al pueblo salvadoreño que el doctor Quijano está muy bien y pronto pues estará ya recuperado totalmente. Fíjate, Romeo, te quería agregar, es importante, y estos programas valen la pena mucho aprovecharlos para lanzar el mensaje que tiene que haber una nueva forma de hacer política, de hacer campaña, una nueva forma de hablarle a la población con claridad y transparencia. Así es que el ciudadano, independiente si va a votar en el corto o en el mediano plazo, tiene que estar bien informado, ¿verdad? Y el responsable de que esté bien informado son los que generamos la información y ustedes como los medios, obviamente, ¿va? que la divulgan, ¿verdad? Y de esa forma la gente puede claramente entender qué está pasando, tomar medidas, tomar acciones, votar en un momento dado, dar opinión, ¿verdad? Y El Salvador tiene una gran cosa, y es que El Salvador, y me lo decía un amigo mexicano que vino recientemente, es increíble la cantidad de medios que hay, discusión, que hay entrevista en la radio, se nos ha vuelto ya una cosa importante en nuestra vida, pues ya no es tanto la película, el programa de aventuras, sino que la conversación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener ser responsables y hablar con claridad y transparencia, ¿verdad? Y los medios divulgar las cosas adecuadamente y con objetividad, como lo hacen ustedes. A través de las redes sociales es más complicado controlar las situaciones de tipo de especulaciones y rumores, ¿no?, que se dan. Pero bueno, usted dice que Arena está siendo la víctima en esta cuestión del presupuesto para las elecciones, doña Margarita. No, víctima no, Arena es un partido. O sea, pero quiere poner serio, como la responsable de que no se haya aprobado, dice el presupuesto. Lo que ha sucedido es esto. Desde las más altas esferas del gobierno se ha pretendido, además, a través de un ataque sistemático, descalificar al Partido Arena en cuanto a no dar los votos para el presupuesto de las elecciones. Veamos los hechos, porque yo sinceramente creo de que El Salvador tiene que hacer un esfuerzo muy grande, lo que dice Manuel, de hacer política de una manera distinta, y esto se hace en base a los hechos concretos. Primero, se firmó un pacto cuando dimos los votos para los 800 millones. El gobierno del FMLN firmó un acuerdo mediante el cual se comprometía a llevar a la Asamblea un proyecto de ley para de sanidad fiscal. Este es momento que todavía no lo recibimos. El mismo acuerdo contenía reformas al artículo 5, todavía no lo tenemos. Contemplaba ciertos ahorros para deuda flotante, tampoco lo tenemos. Entonces la pregunta es, si no se cumple lo que se dice y no se cumple lo que se firma, ¿hacia dónde va nuestro país? Primera cosa. Para tapar eso, comenzaron los ataques a Alianza Republicana Nacionalista, que no dábamos los votos. Así han pasado varias semanas. Después lanzan, no sé quién habrá sido, porque esto sí no, es muy complicado apuntar a un responsable, unas cuñas radiales donde a nombre de supuestas organizaciones de los Estados Unidos, de salvadoreños en Estados Unidos, acusan a Arena de no dar los votos por el voto en el exterior. Acto seguido en las redes sociales, estas organizaciones responden, rechazan y condenan la mala utilización de sus nombres de mucho prestigio, acusando al Partido Arena. Lo hicieron en televisión, está en las redes sociales. Claro. Es decir, la verdad alcanzó a la mentira. Y dicen, nosotros no estamos acusando a nadie, no se nos ha consultado sobre la utilización de nuestras organizaciones en esas cuñas radiales, lo rechazamos y exigen que se respete la independencia de estas organizaciones e indican inclusive que están haciendo sus propias investigaciones. Segundo hecho, la verdad alcanzó a la mentira y esta forma maliciosa de querer confundir. Y el tercero y más contundente es cuando aflora a la luz pública las diferencias que existían y que todavía persisten entre el Tribunal Supremo Electoral
y el gobierno de la República. En este pleito, en estas diferencias entre el ministro de Hacienda y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Arena no tiene nada que ver. Pero eso ya está superado, entiendo, ¿no? Todavía ya hay no. un monto consensuado entre el gobierno y el Tribunal Supremo No, y esto es lo más grave. Y es finalmente el 7 de marzo, Arena publica un manifiesto donde le exige al gobierno que envíe un presupuesto extraordinario para financiar las elecciones. Una semana después, y aquí lo tengo, o sea, el jueves pasado, el 14 de marzo, no sé cuál es la cámara aquí, el 14 de marzo, finalmente el gobierno envía un presupuesto extraordinario para financiar las elecciones. Entonces, ¿sobre qué iba a votar Arena si no había tal iniciativa sobre la cual votar? ¿Sobre qué presupuesto iba a votar Arena si no sabíamos los montos para votar? Y tercero, ayer en la Comisión de Hacienda va el Tribunal Supremo Electoral y dicen, ese presupuesto enviado por el gobierno a través del ministro de Hacienda no fue consultado con el tribunal y no es suficiente para realizar las elecciones. Ya estamos a martes, ¿no? A 2 días de la próxima plenaria. Ya estamos a martes, eso fue la semana pasada, que sí entiendo que a última hora fue enviado esos presupuestos, pero estamos, digo, a martes y, si mal no me equivoco, mañana o jueves es plenaria. Sí. ¿Ya hay una decisión, sí o no, sobre qué va a hacer Arena respecto a esta Ayer petición? ya en la Comisión de Hacienda, Arena dice, bueno, mandaron los presupuestos. Aquí dice que es con cargo al Fondo General de la República y en esta circunstancia pues nosotros no le vemos ningún problema. Ahora el problema es... ¿Pero cuál es la diferencia de lo anterior, doña Margarita? Que fue enviado a última hora, si lo entiendo, ¿no? Pero no ha cambiado nada, ¿no? O sea, no, es que no han modificado nada. Es sobre esto que estamos diciendo. Esto es lo único oficial que existe. 40 millones para las elecciones, 3 iniciativas de ley por parte del ministro. Es sobre esto y que dicen que es con recargo al Fondo General de la República. Bueno. Pero fíjate que siempre me deja a mí la duda de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral dice, yo necesito 50 y pico millones. Y el ministro de Hacienda le dice, con 40 tenés que hacerlo. Entonces me surge la duda, bueno, y realmente van a tener la capacidad de poder hacer el proceso electoral. Inclusive es increíble cuando tú escuchas a alguien del frente que dice, es que Arena está boicoteando porque no quiere que haya elecciones. Si el más interesado de que haya elecciones somos nosotros y toda la población que está detrás de nuestro candidato y nuestro partido, porque queremos cambiar lo que está ocurriendo, queremos volver a un país en desarrollo y en progreso, dentro de un esquema diferente al que nos han traído esta gente. Entonces, si el más interesado somos nosotros, pero sí me preocupa cuando de repente oigo ayer declaraciones del presidente del tribunal que dice, yo necesito 57 millones, creo que dice, y el ministro de Hacienda le dice, con 40 lo vas a hacer, y te lo mandan 48 horas o 24 horas antes del momento de votar. Entonces, ¿qué diputado serio y profesional va a poder analizar esto a fondo y poder votar en ese momento? Ahora, yo creo que el gobierno mismo sabía que no iba a ser aprobado en esa plenaria, ¿no? Es decir, lo envió poco antes de la plenaria, pero dijo sin duda que esto lo van a pasar a la comisión respectiva y ahí se estudia y se discute. Pero están jugando entonces con la población, están jugando con un proceso importantísimo para el país. Entonces, y acordémonos que este es simplemente un hecho más, ¿verdad? Acordémonos toda la problemática que hubo anteriormente para aprobar el presupuesto de este año, cuando Arena claramente dijo, ese presupuesto viene desbalanceado, viene desfinanciado, ¿verdad? Y la prueba es de que, y dijo, falta esto, y la prueba es que al tiempo nuevamente tuvieron que regresar, digamos, para pedir presupuestos extraordinarios. Entonces, todo es una cuestión que tú ves claramente que hay una tendencia a que las cosas se están manejando mal, ¿verdad? Y en cosas tan importantes como una elección. Romeo, y yo creo que esto es bien importante. En el proyecto de decreto que envían, en las disposiciones específicas de los 3 decretos, ver el voto en el exterior, residencial y las elecciones generales, en el capítulo disposiciones generales, uno dice, facúltase al órgano ejecutivo para que a través del ramo de Hacienda transfiera al presupuesto especial extraordinario a para el voto residencial o de lo que se trate, con cargo al Fondo General los recursos necesarios para facilitar la ejecución de este presupuesto. Si aquí ellos mismos dicen con cargo al Fondo General, entonces ¿por qué
habían hecho un combo de los 400 millones de dólares donde pretendían que se dieran 315 millones de dólares, en el cual incluían las elecciones para pagar con deuda algo que claro, toca, pues era la otra posibilidad que toca la soberanía y la dignidad del pueblo salvadoreño. Eso lo discutimos hace poco con 2 diputados también del Partido Arena. Es la otra posibilidad, la otra alternativa que quedaba. Una es cargarlo al Fondo General de la Nación o al presupuesto, ¿no? Que es lo General correcto de la Nación. Y la otra es, bueno, mire, si usted quiere que le especifique más de dónde vamos a sacar esta plata, pues de los 400 millones. Entiendo yo que era la otra posibilidad que quedaba, esto, ¿no? Esto es lo correcto, Ajá, del Fondo General. Porque mire, también aquí hay un tema, Romeo, y es que pagar con deuda las elecciones no deja de tocar y lesionar un poco la dignidad del pueblo salvadoreño y la soberanía del pueblo salvadoreño. Es decir, no es una cuestión eminentemente presupuestaria y de dinero, es una cuestión de dignidad, de respeto a nosotros mismos. Y por otra parte, ¿y quién no sabe que en el 2014 van a haber elecciones como para que lo hayan presupuestado desde que hicieron el presupuesto general, que lo enviaron en septiembre pasado y que lo enviaron sin un centavo? Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Ojo que estamos en tiempo electoral, hay jugadas estratégicas, jugadas políticas, exacto, cascaritas y todo ese rollo. Todos los partidos utilizan, ¿no?, esos mecanismos realmente, y que de verdad le ponen un poquito más de pimienta a esta cuestión de las elecciones y de la antesala electoral, ¿verdad? Pero que la pimienta sea de verdad, no de mentira. De verdad que estas discusiones que muchas veces uno dice son estériles, no deberíamos estar enfrascados en este tipo de discusiones cuando hay problemas más grandes. Pero digo, los partidos se encargan muchas veces de diseñar estrategias como estas, ¿no? Jugadas políticas que muchas veces lo que pretenden en el fondo es tener un rédito político. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ciertamente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señaló las pautas, por decirlo de esa manera, que deben de privar para la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de nuestro país. Soy honesto, no recuerdo algunas de ellas, no recuerdo las más importantes que señaló en su momento, pero sí ya estamos en ese proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas. Ya se mencionan nombres, incluso se habla de que ya hay nombres consensuados por todos los partidos políticos, excepto el Partido Arena, que entiendo que no está satisfecho con esta elección de magistrados de la Corte de Cuentas. ¿Cuál sería, en todo caso, si de repente dice, mire, va X persona que ha estado vinculada a un partido político, cuál sería la inconstitucionalidad de eso? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos reiterado que la premisa sine qua non para elegir a los próximos magistrados es el cumplimiento de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Algunos criterios y principios que se observan y que se deben de cumplir son, por ejemplo, que no tengan una afiliación político-partidaria. Eso se tiene que examinar en la próxima elección de magistrados a la Corte de Cuentas de la República. Que la elección no esté sujeta a cuotas partidarias. Es decir, esto me toca a mí porque soy de tal partido, otro tiene que quedar fuera de los criterios. Observar los criterios de transparencia para que puedan ejercer, una vez electos en cargos de magistrados de la Corte de Cuentas, el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. El proceso debe documentar objetivamente las cualidades de capacidades y de idoneidad. Eso pues se refleja en sus currículums, en las entrevistas, etcétera. Y por último, no debe responder a partidos políticos. Si estos criterios no están debidamente observados y las personas que llegue a elegir la Asamblea son miembros y tengan afiliación política partidaria, responden a cúpulas partidarias, no se haya documentado objetivamente la idoneidad en sus cargos o no se haya documentado objetivamente todo el proceso de transparencia y preparación, realmente se le estaría haciendo un flaquísimo favor a El Salvador, específicamente en el tema de la transparencia. Por eso es que nosotros insistimos
que la elección, aunque en esta elección no se requiere mayoría calificada, sino que lo pueden hacer los partidos del bloque, digamos, con 43 votos, vamos a estar muy atentos a observar de que estos criterios se cumplan al pie de la letra. De no cumplirse, son las pautas emitidas por la sala de lo constitucional. Y ¿viola la Constitución el ser, por ejemplo, miembro de un partido político? Eso ¿Es violatorio de la Constitución? No, ser miembro, tener afiliación político-partidaria es un derecho constitucional. Claro. Lo que es inconstitucional es tener una afiliación político-partidaria y ser electo a la Corte de Cuentas de la República para obedecer a cúpulas partidarias. A eso me refería. Y no a instituciones. Señala la Constitución de la República específicamente que es prohibido que una persona vinculada a un partido político ocupe un cargo público. La Sala de lo Constitucional, al razonar las resoluciones, así lo razonó. Y eso pero es lo la que Constitución expresamente no lo prohíbe. Y se trata también una cuestión aquí, Romeo, y es la calidad de la democracia en El Salvador. Tiene que dar un salto grande. No se puede seguir haciendo más de lo mismo. Y si esta elección es para elegir en base a más de lo mismo, estamos perdiendo una oportunidad de que las instituciones estén al servicio de los ciudadanos. ¿Quiénes son sus candidatos, los candidatos de ustedes, las propuestas de ustedes? No tenemos candidatos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, francamente, y lo hemos hecho en todas las elecciones que hemos participado, estamos buscando que las instituciones de El Salvador les sirvan a los ciudadanos y no más obedecer a cuotas partidarias. Deberían entonces, don Manuel, tener sus candidatos, no decir, mire, de acuerdo al partido Arena, estos son los idóneos, estos son personas con mucha capacidad, con mucha honradez, con mucha competencia notoria, porque si no se van a quedar esperando de que se elija de la lista que propone nosotros. Pero es que el punto no es aquí si Arena tiene candidato o no tiene candidato, realmente pero alguien tiene que apoyar al final, a eso me refiero, la cosa es lo siguiente, es de que aquí tú ves claramente de que hay una intencionalidad de manipular las cosas, de una institución que tiene que ser una institución objetiva, política, que tiene que ser la garantía para, yo como ciudadano sé de que hay alguien que está vigilando los recursos que yo estoy aportando a través de mis impuestos para que las cosas se hagan bien, y que tiene un equipo técnico de auditores, de profesionales en diferentes ramas, y que van y que evalúan al funcionario que está haciendo bien o mal las cosas, ¿verdad? Entonces, esa institución tiene que ser totalmente apolítica, objetiva, técnica, ¿va? El punto es de que ahorita nuevamente buscan a pesar que ya la Sala Constitucional ya dijo, miren, las cosas tienen que ser así, nuevamente vuelven el mismo grupo a tratar de transversar la cuestión de alguna forma y dicen, tenemos la aritmética de la Asamblea y no importa, elegimos... No hay contrapeso entonces, contrapeso debería existir si Arena de repente dice, mire, estos proponemos nosotros, pero si no proponen a nadie, si no tienen una lista ustedes, nombres, digo, ¿a quién apoyar? El contrapeso es... Entonces, digo, igual se va a elegir de la lista que propongan el bloque. El contrapeso lo hace la misma Sala Constitucional cuando dicen, miren, las cosas tienen que ser de esta y esta forma. No puede ser alguien que de la cúpula de un partido magistrado de la Corte de Cuentas. Entonces Arena lo que hace simplemente es decir, miren, sigamos las reglas del juego tal como deben de ser, ¿verdad? Y dentro de la terna de personas que están ahí, la misma Arena dice, bueno, miren, el actual presidente de la Corte de Cuentas cumple con las cosas, ¿verdad? Entonces no tiene, digamos, nada en contra de él, cumple las cuestiones, Gregorio Sánchez Trejo. En la lista también, Romeo, para ser más precisa en la respuesta que usted busca, en la lista de los entrevistados hay personas que cumplen estos requisitos. Si cumplen estos requisitos y están técnicamente preparados, son apolíticos, no son parte de afiliación política partidaria, pues Arena va a considerarlos positivamente. Claro, y fíjate que hay otra cosa también. No porque sea arenero. No porque sea arenero, simplemente porque es alguien que técnicamente puede hacer las cosas bien y necesitamos que las haga bien. Uno de los ejes estratégicos dentro del plan país, y ya me estoy pasando un poco al futuro, ¿me entendés, verdad? Que plantea Norman y el doctor René Portillo Cuadra, y el doctor René Portillo Cuadra ha sido uno de los abanderados del fortalecimiento de las instituciones y de la transparencia de las instituciones y de proteger la Constitución y de que el Estado de Derecho, tal como deben de ser las cosas. Es eso, el fortalecimiento institucional y la transparencia, que es la problemática que estamos viendo aquí, manejada por un grupo que a la larga no les importa con tal de en un momento dado tener el control total y poder manejar las cosas bajo los esquemas que no deben de ser. Ahora, yo iba en el término, mire, no puede un partido político, como es el Partido Arena, un partido de los más grandes del país, quedarse tan pasivamente, ¿no? Y decir, mire,
no sé, ya propuso el bloque y nosotros, nada, digo, debería de decir, mire, de acuerdo a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ese es el perfil o esas son las personas que entran en un perfil. O si no, lo contrario, o sea, nos vamos a quedar conociendo los nombres que ya ahí hay se dieron a conocer, ahí hay ¿no? nombres, pero lo que pasa es que se tiene que tener cuidado con mencionar nombres por respeto a las personas involucradas, pero que hay personas idóneas en esa lista, las hay, y que Arena gustosamente acompañaría la elección de estos magistrados si se cumplen estos requisitos. ¿Cuáles son los nombres que para ustedes están como vedados, por decirlo de esa manera, de los que se han pronunciado, de los que se han dicho hasta ahora? El caso de Silvia Aguilar, claramente. El caso del actual primer magistrado, se me escapa el nombre, que inclusive él fue secretario o síndico de la alcaldesa Violeta Mengíbar, afiliado públicamente, le ha dicho que él es miembro del FMLN. Y Silvia Aguilar, que todos sabemos que es de la cúpula de Ghana, pues. O sea, en otras palabras, el único de los tres que han parecido, que vi hoy en la mañana en el periódico, ponete, porque no estoy directamente en la discusión, pero de los tres que vi, el único que cumple es el actual presidente, Gregorio Sánchez. Que no tiene vinculación política. No tiene vinculación política. Y que ha demostrado ser transparente, ha mostrado que es técnicamente sólido. Y a mí me cuesta entender eso, ¿no? De que el hecho de que una persona tenga vinculación partidaria, eso lo inhabilita y lo incapacite para ser realmente un funcionario público. El problema con esto es cuando la persona dice sí, como es el caso del propuesto por el FMLN, dice sí, yo soy del FMLN, dice, obedezco al FMLN y me propone el FMLN, la pregunta es, bueno, ¿y el país? ¿A quién le va a responder? Y esa es el fondo de la gran cuestión. ¿Va El Salvador a continuar haciendo más de lo mismo o nos vamos a atrever a hacer cambios de calidad donde las instituciones del país le sirvan a usted, estimado amigo televidente? Y aquí comienzan las diferenciaciones entre el Partido Arena y el resto. Nosotros estamos comprometidos a dar un giro de timón, ver al futuro, darle al país instituciones sólidas, fuertes, despartidizadas, con ciudadanos competentes. No es pecado ser miembro de un partido o de la estructura política, de afiliación política partidaria, pero si usted va a servirle a El Salvador, tiene que desvincularse de esas directrices partidarias para obedecer la ley y la Constitución. Esas son de las cosas, me imagino, de verdad, que la población quiere también, ¿no? O sea, que haya, ciertamente, o sea, ¿por qué no decirlo? Una manera distinta de hacer política en el país, lo hemos dicho en varias ocasiones aquí, que deberían los principales dirigentes de este país ponerse de acuerdo, sentarse y consensuar temas importantes, temas de país, ¿verdad? Todos los partidos políticos, y ahí nos van a comenzar a demostrar que de verdad están haciendo política de una forma distinta, no para grupos o personas o instituciones, que al final pues obviamente son como a ver, que no llegan hasta la población, digamos, los beneficios, que no llegan a las grandes mayorías. Y le preguntamos a la población sobre eso, mire, sobre las propuestas presidenciales, o sea, ¿cuál cree usted que deben de ser precisamente las conductas que deben de tener los partidos políticos o cuáles deben ser las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República? Si quieren, hacemos la pausa y cuando regresemos comenzamos con este sondeo. Algunos candidatos más que todo se postulan de acuerdo a metas, de acuerdo a objetivos. Sin embargo, valdría la pena saber cuál es el objetivo o el plan de cada uno de esos candidatos, que propongan como su alternativa. Bueno, habría que analizarlas bien, ¿verdad? Porque hay que tomar buenas decisiones, la verdad. Entonces hay que escucharlos, analizar lo que ellos dicen. En el caso del FMLN, pues tenemos, digamos, que el profesor Sánchez Serén le va a dar continuidad, digamos, al programa que está siguiendo el señor Mauricio Funes, ¿verdad? En vez de estar apoyando a los que somos el pueblo, se ponen a estarse tirando indirectas o estarse atacando unos con otros. Lo más malo que hay ahorita es que no hay inversión, no hay inversionistas, va. Pero a ver qué tal si cambiara, porque sí está seria la crisis, más que todo el desempleo. Ahorita, fíjese que solo he visto al FMLN y al señor Quijano nomás, pero
Ya el señor Quijano no funciona con el pueblo. Ya Arena, ya. Acuérdense que tenemos la situación aquí, la costumbre, que el partido que sale del poder nos repite. Bueno, ahí están algunas de las opiniones. Cuando le preguntamos a la población cómo está viendo las propuestas de los candidatos, hablan obviamente del empleo, ¿no?, que es necesario. Hablan también de la necesidad de más inversiones, la necesidad de que ya no sean discusiones para, como decíamos, para personas, para grupos, para instituciones, sino más bien una agenda que beneficie a la grande mayoría, que beneficie a las personas que más lo necesitan. Qué interesante. Y te voy a agregar algo más, inclusive. Hace poco leía, antes de venir, leí una encuesta que publicó un medio escrito que fue hecha en el mes de febrero. Y te decían ahí de que el 49, casi el 50% de los entrevistados ahí, 1.200, 1.400 gentes, quieren un cambio, quieren que cambie la cosa, ¿verdad? Quieren que cambie la estructura del gobierno que está manejando las cuestiones. Y únicamente un 30 y pico te decía que continúe. Entonces, tú ves cómo hay una necesidad de cambiar y hacer las cosas diferentes. Mira, Norman y René Portillo, ellos han sido claramente, han dicho, mira, vamos a construir un plan país, que era un poco lo que tú mencionabas antes del spot, ¿verdad? Del comercial. Construyamos un plan país, dice, y de ese plan que tiene una visión de más largo plazo, no solo 5 años, sino que tiene una visión de 10, 15 años, ¿verdad? Y de ahí va a salir un plan de gobierno y de ahí va a salir una oferta electoral, ¿verdad? Y dice, construyámoslo, pero dan básicamente 5 ejes. Reactivación económica, que es lo que el señor mencionaba ahí, reactivación económica para poder generar empleos, seguridad ciudadana, seguridad jurídica. Y me acuerdo que René Portillo, cuando estábamos discutiendo el tema, decía seguridad alimenticia, mencionaba, que es uno de los temas importantes. El tercer elemento, educación, juventud y deporte. En lugar de andar diciendo, miren, yo voy a traer a Pep Guardiola para que nos lleve al Mundial, mejor veamos seriamente el tema de educación, que es formación, veamos el tema de la juventud y el deporte como un elemento educativo de desarrollo de nuestra juventud. Y preventivo de cualquier otro tipo de problemas como los que estamos viviendo, de delincuencia o de lo que sea. Inversión social para reducir la pobreza, o sea, invertir, continuar con aquellos programas sociales que realmente que son buenos, hacerlos adecuados, hacerlos bien hechos y complementarlos con otros elementos, ¿verdad? No podemos estar diciendo, reduciendo el presupuesto de la institución educativa, simplemente reducirlo para poder cubrir un problema de caja, ¿verdad? O dar un programa como el del vaso de leche y darlo a medias, ¿verdad? Y el quinto elemento, que es lo que hablábamos también hace algún rato, del fortalecimiento de la institución, de la institucionalidad y la transparencia, de manera que tengamos instituciones que operen como deben de operar y que nos aseguren al ciudadano, digamos, nuestro... Ahora, hay otro elemento, y rápidamente, es el tema de que ellos dicen, nuestra fórmula, Norman y René dicen, miren, construyamos un plan país, que es diferente a vayamos a hacer consultas. En el caso del señor del frente, vienen ya con una receta que la puedes ver en su libro del país que todos queremos, dice, ¿verdad? Que te habla de volver nuevamente al Colón o de una comisión que va a evaluar eso. Recientemente dice, ya no lo voy a hacer. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? Te habla nuevamente de volver al tema de nacionalizaciones del plan de pensiones, por ejemplo, ¿verdad? Te habla, digamos, de seguir esquemas como los de Venezuela o del bienestar, del bienestar social, del buen vivir, del buen vivir, pero te incluye también dentro del buen vivir, claramente te dice, pero no el buen vivir como lo que nos está proponiendo Estados Unidos del Fomilenio, sino que el buen vivir a través de otro esquema, y te habla de un país modelo como Venezuela, que todos vemos de que hay una crisis horrible en el tema de los productos básicos en Venezuela, un país que tiene tanta plata, que tiene tanto recurso natural, ¿verdad?, como el petróleo y tantos dólares, y que esté cayendo una devaluación. Entonces, tú no puedes venir a decir, miren, mi plan es este, y se basa en modelos fracasados, y lo voy a ir a consultar. Consultar es cuando tú le dices, mire, yo tengo esto, ¿le gusta o no le gusta? Diferente es nuestra posición, la posición de Norman y del doctor René Portillo de Cuaya, que te dicen, vamos a construir un plan país. Construir significa que voy a ir en una forma ordenada, técnica, voy a platicar con las personas, con diferentes sectores, diferentes niveles socioeconómicos, diferentes estructuras del país, voy a ver qué es lo que ellos consideran que debe hacerse, y en base a cinco esquemas estratégicos voy a desarrollar un plan país de largo plazo. Roxana tiene comentarios, Roxana Web, a través de las redes sociales. Tengo poco tiempo, pero creo, Roxana, que podemos leer algunos comentarios y escuchar las reacciones finales. Gracias, Romeo. Muy buenos días para ti, también para tus invitados y por supuesto para los amigos televidentes. Por ejemplo, Julio Ruiz dice, sería interesante preguntarles cuál va a ser la diferencia de sus actividades para el 2014 a las elecciones pasadas.
También acá creo, dice Juan Soriano, dice todos los políticos parecen discos rayados, solo prometen y cuando ya tienen su sueldo de $4,000 o más, pues sale sobrando lo que necesita el pobre. Carlos Enrique dice se necesita mucho trabajo y presencia en la zona oriental, sobre todo en San Miguel. José Mauricio, les pregunto por qué no quieren aprobar el presupuesto de las elecciones y el subsidio del gas, que siempre son excusas. Ronnie Sorto, preguntar si mantendrán los proyectos como Ciudad Mujer y otros, qué harán para impulsar, pero verdaderamente cómo lo van a hacer. También Jonathan Carranza dice, Arena dice ser un partido sólido, ¿por qué sus diputados están renunciando? Sapo Racing, ¿qué pasará con Norman? ¿Apoyará el sector cafetalero? ¿Será otro candidato que no? Y también Edgar Vía dice, si ganan la presidencia despedirán a los empleados por suponer que pertenecen a otro partido político, como lo hizo el FMLN en el Viceministerio de Vivienda. Regreso contigo, Romeo. Gracias, Rosana. Doña Margarita, nos queda tiempo nada más para algunas reacciones muy breves, ¿no? Porque estamos ya terminando. Sí. La política tiene que reivindicarse. Y aquí hay una clara diferencia entre lo que es Arena y los demás partidos políticos. Erradicar la pobreza basado en el odio, la división y la mentira y la manipulación es un proyecto que lo disimulan llamándole del buen vivir. Ahora Arena propone erradicar la pobreza, ayudar solidariamente en base al respeto, la dignidad, el trabajo y un proyecto de país que llegue a todas las personas. Hay una enorme diferencia. Los equipos que acompañan al doctor Norman Quijano y al doctor René Portillo Cuadra hacen una gran diferencia. La visión de dar un salto de calidad hacia un mejor estadio democrático hace una gran diferencia. Ver al futuro, mientras los demás traen permanentemente su pasado al presente, quitándole las posibilidades a la juventud salvadoreña de proyectarse, es otra gran diferencia. Y por último, lo de Partido Sólido y los diputados que se van, mire, esas son decisiones personales, mientras el Partido Arena avanza y construye país. Gracias, doña Margarita, por haber estado con Romeo, nosotros. muy fino. Gracias. Yo un último comentario solo para responderte. El tema de Ciudad Mujer, el tema de todos estos programas sociales ha sido claro. Norman y René van a continuar. Lo que vamos a hacer es hacerlos bien y buscar la forma de que sean autosostenibles y financiables. El empleado público, que es un buen empleado, no tiene por qué preocuparse. Si en el caso de la alcaldía de San Salvador, cuánta gente no es del frente que trabaja en la alcaldía, pero que logró desarrollar una mística a través del trabajo con el doctor Quijano y con su equipo de la alcaldía, y ahí están trabajando. Entonces, aquel buen empleado público no tiene por qué preocuparse. Lo que tiene que hacer es trabajar pensando de que él es un servidor público, no es un empleado, es un servidor público que su función es atender a la población y hacerlo bien. Bueno, muchas gracias. De todas formas, falta bastante tiempo para las elecciones, hombre, no se preocupen mucho por eso, ¿no? Hay que desempeñar bien las labores mientras estemos ahí, y si se hacen bien las cosas, pues obviamente yo creo que hay estabilidad laboral. Si sucede lo contrario, usted es un buen trabajador, un buen empleado, y tiene todo el derecho de tener una vinculación partidaria, y aún así lo despiden por cuestiones políticas, entonces usted sabe dónde recurrir. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa comercial.